Parásitos cierren el hocico. Repámpanos, que sádico suena a tu léxico. Es un narcotráfico de flow que no para el ejército. Llegamos como a las 9, pero nos vamos como a las 12. Después nos vamos para el estudio para que Rena mezcle las voces. Every night, high, Ulega Light disparando punchline para meterle a la lírica ruda como que Brown o John Brown. Ejercer es difícil el oficio de ser explícito, pero alguien lo tiene que hacer. Es como andar en bici y a mí sí que me sale. Y si ni siquiera lo busco hacer, no lo ves. Como Moisés cortamos mares, pero de instrumentales reales no aptos para... Saludos a todos los estudiantes de cuarto medio. Hoy día vamos a analizar un poquito el temario de la nueva prueba de admisión universitaria, que ya no es PSU, sino que es una prueba obligatoria de competencia lectora que el Ministerio ha reestructurado por todo lo que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19. Entonces vamos a ir analizando un poquito cómo está estructurada, cuál es el temario, cómo se va a estructurar la prueba en sí. Entonces vamos a ir viendo paso a paso los contenidos, las habilidades que mide y cuántas preguntas viene, etcétera, etcétera, para ir haciendo una pequeña introducción. Ya entonces dice prueba obligatoria de competencia lectora. Cuando nos hablan de competencia, netamente los rasgos, características, puede ser que hace que una persona lleve a cabo un trabajo de manera óptima, de manera eficaz. Entonces, para llevar a cabo un trabajo de manera eficaz y poder hacerlo bien, tenemos que ir reforzando, adquiriendo ciertas habilidades, y es lo que vamos a ver a continuación. Ya, la prueba está concentrada en el eje de lectura, que vendría siendo de séptimo, segundo medio, y también la parte de comprensión, que se trabaja de tercero a cuarto medio. La verdad es que cuando trabajamos habilidades dentro de la asignatura de lenguaje y comunicación, o ahora lengua y literatura, siempre vamos trabajando de manera progresiva. Vamos ahondando cada vez más en ciertas habilidades, vamos trabajando las habilidades básicas, intermedias y superiores con el paso del tiempo, con el paso del curso. Entonces, la prueba netamente va a tomar lo que es el eje de lectura de séptimo a segundo y comprensión de tercero a cuarto medio. Esto quiere decir que hay algunos contenidos también que están dentro de esos ejes que van a estar en la prueba de transición. Las habilidades que va a evaluar esta nueva prueba están concentradas en conjunto, ya 3 conjuntos de habilidades que están en par, que tiene que ver con rastrear y localizar la información. Eso es identificar dónde está la información explícita generalmente. Relacionar e interpretar, aquí donde tenemos que relacionar la información de un texto con el texto global, de micro a macro. Interpretar, poder saber cuál es la idea principal, lo que se quiere decir a través del texto. Inferir también. Y la última parte, que tiene que ver con reflexión o reflexionar y evaluar, donde nosotros hacemos un juicio valorativo y damos argumentos, ¿cierto?, de por qué el texto es bueno, por qué el texto es malo, por decirlo así, por qué entrega cierta información. Entonces nosotros damos nuestra reflexión a través de argumentos de lo que acabamos de leer, ¿ya? Entonces, las habilidades que va a evaluar esta prueba están concentradas en esto: rastrear, localizar, relacionar e interpretar, y reflexionar y evaluar. Entonces, aquí lo que el ministerio quiere con esta tablita es profundizar un poquito más, y aquí nos explican. Ya cuando hablamos de rastrear y localizar, está enfocada en identificar la información que está textual, ya dentro de algún escrito, dentro de algún texto, libro, etc. Cuando habla de relacionar y de interpretar, quiere decir establecer una conexión entre párrafos, ¿cierto? Sintetizar es poder extraer, determinar cuál es la idea principal de un fragmento o del fragmento completo, de un párrafo, del texto global. E interpretar quiere decir que encontrar cuál es la finalidad del texto, por qué lo escribieron, ya, cuál es la finalidad que tiene ese texto al ser leído, cuál es la información que entrega. Y evaluar y reflexionar, como yo lo había dicho anteriormente, tiene que ver con formular un juicio valorativo de lo que estoy leyendo, ya cuál es el propósito del texto, nuestra posición, lo que creemos y lo que pensamos de lo que nos están planteando, y tenemos que hacerlo a través de argumentos. Ya, entonces, estas son las habilidades que se tienen que trabajar durante toda la prueba de transición. ¿Qué formato utiliza esta prueba?
Bueno, esta prueba utiliza un formato de preguntas de selección múltiples que tiene que ver con alternativas, ¿ya? A, B, C, D, E, F, ¿ya? Puede ser 4 opciones o 5, hasta la D o hasta la E. Y ahí va a estar centrada. Entonces, va a ser una prueba que mantiene, igual que la PSU, el formato de preguntas de selección múltiple. ¿Cómo está estructurada esta evaluación? El instrumento, como ya lo decíamos, es selección múltiple de 65 preguntas. Y de esas 65 preguntas, 60 van a ser evaluadas y 5 van a ser experimentales. Quiere decir que van a haber 5 que van a estar ahí, pero no se van a contar. Generalmente son preguntas que se quiere extraer alguna información, preguntas que de alguna manera se están probando, si pueden ser válidas o cumplen la función que el ministerio quiere. Pero aunque sean 65 preguntas, solo se van a evaluar 60. La duración de esta prueba es de 2 horas 30 minutos. Como lo mencionábamos hace poquito, las alternativas pueden ser de 4 a 5, ¿ya? Y lo que se va a mantener es el léxico contextual, que por lo menos es de gran importancia, porque algunas palabras le dan mucho sentido a algunas oraciones o a algunos párrafos, entonces eso se mantiene. Ya. Dentro de los contenidos que van a aparecer aquí están centrados en diferentes textos. Tenemos texto literario, donde está el narrativo y el dramático. Ya, el lírico no aparece acá, pero tenemos narrativo y dramático. Dentro de lo que es el narrativo, lo que tenemos que reforzar y donde tenemos que trabajar es en el conflicto de la historia. ¿Cuál es el conflicto por el cual el personaje tiene que tomar un rumbo? ¿Cuáles son las fuerzas que pugnan aquí el protagonista y antagonista? La relación entre los personajes, sus acciones, motivaciones, sus convicciones, los dilemas que enfrentan, etc. Aquí tenemos que ver por qué el personaje se motiva a salir de su casa o abandonar a su familia, como el caballero de la armadura oxidada. ¿Cuál es la motivación que lleva a que el caballero tome un rumbo cierto? ¿Cuál es el objetivo de él? ¿Ya? La relación de un fragmento de la obra con el total. Y eso es importante y eso siempre se ha trabajado, que es cómo se relaciona el primer párrafo con el cuarto párrafo, cuál es la conexión que existe, y poder relacionar el primer párrafo con el texto global, de lo micro a lo macro. La influencia de la visión del narrador en el texto, y aquí tenemos que hacer una repasadita, ¿cierto?, lo que es los tipos de narradores, cuál es la influencia de por qué el narrador se expresa de tal forma, etc. Tenemos que ver los símbolos, tópicos literarios, características de los personajes tipo. Bueno, los símbolos tienen que ver con alguna palabra, alguna frase que tiene un significado mayor al textual. Por ejemplo, cuando hablamos del color rojo, que es pasión, cuando hablamos del blanco, que es la pureza, esos son símbolos. Ya podría ser la primavera. ¿Qué simboliza la primavera? Simboliza el renacer, la juventud. Ya eso hay que tenerlo claro. Los tópicos literarios que lo hemos ido trabajando, como el carpe diem, vita flumen, locus homoenus, la muerte como voladora, la edad de oro, son tópicos literarios o temas que han sido constantes dentro de la literatura y que tenemos que trabajarlo y irlo recordando. Las características de los personajes tipo, y eso lo hemos ido viendo a través de los años también, como el pícaro, el héroe, el avaro, el bufón, el camaleón, son personajes con cualidades o características muy específicas que pueden ser reconocibles dentro de un texto. Igual tenemos que ir repasándolo y tenemos que ir viéndolo. El modo como se presentan las creencias, prejuicios, estereotipos. Y es importante, esto es importante porque cómo se plantea cierta estructura, cómo se plantea cierta historia, cuáles son las creencias que están implícitas o explícitas dentro de la narración. El efecto producido por recursos literarios para el sentido global del texto. Podríamos utilizar una variedad de recursos. Podríamos utilizar, por ejemplo, figuras literarias dentro de acá, un lenguaje figurado, hipérbole, hipérbaton, el uso de diferentes tipos de narradores, directo, indirecto, multiplicidad de voces narrativas, todo eso. El otro texto literario que nos colocan acá es uno dramático, y obviamente que si es dramático la palabra conflicto se acentúa un poco más. Entonces ahora sí tenemos dos fuerzas que pugnan dentro de este tipo de texto, que tienen que recordar que se estructura a través de diálogos. Los personajes principales y su evolución, ¿ya? Y es importante porque aunque también se hace una relación con lo que es narrativo, aquí la evolución del personaje se nota un poquito más porque está dentro del conflicto, cómo va al inicio del conflicto, el clímax del conflicto y la finalización del conflicto, cómo el personaje va teniendo un cambio a través de
el avance de la historia. También tenemos que ver los símbolos, tópicos literarios, características de los personajes, personaje tipo, etc. El modo en que se presentan las creencias también, la atmósfera de la obra y cómo se construye a través de los diálogos, los monólogos, las acciones y la acotación. Entonces aquí tenemos que analizar la atmósfera de la obra completa, ya qué tal es la evolución de los diálogos, cómo se va construyendo un diálogo a través del conflicto. Si hay, por ejemplo, monólogos, que es cuando una persona solamente habla de un tema, cómo se enfrenta el monólogo, cuál es la importancia del monólogo dentro de la obra macro, las acciones y las acotaciones, las acciones de los personajes, qué hacen, y las acotaciones generalmente ustedes ya lo recordarán, son aquellas que van entre paréntesis que nos dan una información complementaria, ya sea emocional o alguna información que el lector no maneja, y ahí nos ayudan a comprender de mayor forma los diálogos. Y elementos propios de la puesta en escena, que tienen que recordar que una obra dramática su propósito es ser representada, entonces todas las condiciones de la puesta en escena son importantes para que el mensaje se exprese o llegue de la forma que se quiere. Pero aparte de los textos literarios que nos propone el ministerio, también tenemos textos no literarios como el expositivo y el argumentativo. Y aquí tenemos que tener presente que tenemos que saber qué es una tesis, identificar una tesis, ya esté explícita o implícita, y poder identificar, comprender y validar los argumentos que nos proponen para sostener la tesis que nosotros hemos planteado. Diversos recursos para persuadir, como son los emocionales, de generalización, etc. Falla evidente de la argumentación o falacias, por así decirlo, como la exageración, ya que sabemos que una exageración es una información que no es real. Estereotipos, que tiene que ver con una visión de la sociedad acerca de algo, de algún tipo de rasgos que se creen que son así. Generalizaciones, que es una verdad que no está comprobada, pero que un grupo de gente, o la mayoría de gente, pueblo o nación, cree también. Descalificaciones, que es casi el último argumento que una persona puede dar cuando ya no quedan argumentos. Sigamos, el efecto que produce el uso de modalizadores en el grado de certeza con que se presenta la información. Cuando nos referimos a modalizadores son aquellas palabras, aquellos términos, adjetivos, que de alguna manera son subjetivos y que apoyan a la argumentación. Ya eso tenemos que ir viendo que hay algunos tipos de modalizadores que se ocupan frecuentemente, que pueden ser adjetivos calificativos, que pueden ser expresiones, interrogativas, afirmativas, etc. A ver. La manera en que el autor organiza el texto, eso igual es importante. Tenemos que saber que si vamos a plantear una tesis, esa tesis puede que esté en la introducción, donde estoy planteando el tema, que esté de forma implícita o explícita, o en el párrafo a continuación, que es donde está el cuerpo de la argumentación, ya que también puede estar la tesis. Lo importante de esto es que sea una estructura de inicio, desarrollo y cierre o síntesis, para que podamos comprender lo que estamos leyendo y poder analizar de mayor forma los argumentos que se nos están dando. El tratamiento de temas y veracidad de la información. ¿Cómo vamos a tratar el tema nosotros? ¿Cómo vamos a abordar nuestra tesis? ¿Y cuál es la variedad de información o la variedad de argumentos que vamos a utilizar? Aquí tenemos que hacer un repaso en lo que son los tipos de argumentos: argumento por generalización, argumento por autoridad, argumento apelando a los sentimientos, etcétera, etcétera. Ya tenemos que ir viendo algunos tipos de argumentos que nos puedan ayudar a validar o no nuestra tesis. Y también es importante en un texto argumentativo tener presente la ideología, las creencias y el punto de vista del emisor, porque eso determina mucho los argumentos que usará y la defensa de su tesis. Por último, el otro tipo de texto que nos plantean aquí tiene que ver con los medios masivos de comunicación. Ya esos textos que pueden llegar a mucho público. Generalmente tenemos afiches, tenemos, no sé, los diarios, las portadas de los diarios, tenemos podrían incluso los memes hoy en día ser algún tipo de medios masivos y nos entregan cierta información. ¿Ya? Tenemos que analizar si el propósito es explícito o implícito, la estrategia de persuasión que utiliza este tipo de medios masivos, que pueden ser el humor. ¿Ya? Por ejemplo, en alguna noticia, en algunos afiches hay presencia de humor para atraer y para convencer mayoritariamente al público. La evidencia de que se entregan o se omiten para apoyar una información. Bueno, aquí
hay un manejo de información, generalmente lo hacen los textos periodísticos, donde se coloca la información que el periodista quiere mostrar, ya algunas veces sacando de contexto muchas cosas y omitiendo, como dice aquí, la información real de lo que acaba de suceder. Los efectos causados por recursos no lingüísticos como el diseño, las imágenes, la disposición de la gráfica. Y esto se ve en ya sea, no sé, afiches, flyers, donde se ocupa el diseño de imágenes para impactar, para entregar un mensaje que complemente muchas veces a la información lingüística que se está entregando. La influencia del contexto sociocultural presente en el texto. Cada uno de los textos de medios de comunicación masivo tiene un porqué, y ese porqué se relaciona netamente con el contexto de producción, el momento en el que se hace. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué se hizo en ese momento? ¿Cuál es la influencia que tiene el emisor para comunicar eso a la demás gente? Los criterios de evaluación de las evidencias para sostener argumentos. Y aquí ustedes tienen que evaluar si los argumentos que se están planteando ahí son verídicos o no, si tienen un sostén, si validan alguna tesis que se esté de alguna manera defendiendo. Y el vocabulario contextual, que no lo vamos a dejar fuera, que la prueba no lo deja fuera y lo sigue manteniendo. Dice que tenemos que centrarnos en el sentido que adquiere la palabra seleccionada en el contexto. ¿Cuál es el sentido que tiene esa palabra en el contexto? ¿Ya? El sentido de las oraciones a partir de una situación léxica posible según el contexto. Y aquí no hace énfasis a lo que siempre hace énfasis el vocabulario o el léxico contextual, que es que podamos entender que hay ciertas palabras que se pueden reemplazar en un párrafo, en una oración, pero la palabra que reemplace a la otra no tiene que perder el sentido, ¿ya? Y eso es importante que se tenga claro. Bueno, otra información importante que tenemos que dar, que me faltó, ya, para ir complementando, de todos estos contenidos, de todas estas estrategias o habilidades que se tienen que trabajar o que va a evaluar esta nueva prueba de transición, el 80% está dirigida a comprensión de textos, preguntas de selección múltiples, y el 20% está netamente dirigido a lo que es vocabulario contextual. Así está el porcentaje de preguntas de comprensión netamente tal y de vocabulario contextual. Así que esa es la explicación de los nuevos contenidos, de cómo está estructurada esta nueva prueba de transición universitaria para lo que se viene en este 2020, si así se dan las cosas. Y falta una fecha todavía, pero hay que ir avanzando un poco en cómo está estructurada y cómo vamos a empezar a trabajar en ella. Así que eso sería por ahora. Échale un repasito, hay un power de esto igual, con lo mismo, ¿ya? Y eso, jóvenes, espero que haya quedado claro cómo se estructura, cómo está diseñada esta nueva prueba. Así que nos vemos, adiós.